En el capítulo anterior de Mi tía Elisa, bueno chicas, pues ayer fue un acabose en el último capítulo de Mi tía Elisa. Ahora sí que estos 16 capítulos se puede decir los originales desde que Gwendoly era una jovencita preciosa, ¿verdad? Que lo escribió y que ideó toda esta bellísima historia en su cabeza. Pues es hasta ahí, hasta donde termina la historia de Mi tía Elisa. Hay un anexo, porque ella así lo pone, un anexo, una especie de epílogo de 4 partes, pero no quiero redundar mucho aquí porque, como ya saben, tenemos planeada una entrevista para platicar largo y tendido con Gwendoly de todas estas pequeñas historias que están alrededor de su propia historia, y ahí es donde vamos a explayarnos más para que ella nos platique toda esta travesía de este fanfic que ha cumplido este año, en el 2021, 27 años, nada más. Así es que vamos a leer obviamente las 4 partes y después, ya que las terminemos de leer y ustedes puedan escuchar la entrevista con Gwendoly, ustedes me van a decir qué fue lo que les pareció. No quiero adelantarme a nada porque realmente quiero saber y leer sus impresiones, qué es lo que les parece. Estos epílogos, este epílogo hecho en 4 partes, y esperamos que les guste mucho porque todavía tenemos una historia para ratito, ¿verdad? Y después vendrá Gwendoly contestando todas sus cuestiones, muchas cosas que se han hablado a lo largo de estos 16 capítulos y de esta maravillosa historia que pues definitivamente nos ha robado el corazón, porque es una historia, como dije por ahí en algún comentario, que te puedes identificar con alguno de los personajes, con alguno de sus sentimientos en algún momento, y dices, Ash, ¿verdad? Ash, me llegó, me caló. Todas las personas tenemos, si queremos, ¿verdad? Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. Todos. William, la misma Candy de darse la oportunidad, de darle la oportunidad a Elisa, porque recordemos que en el anime pues ella siempre entendió que ellos pues eran muy malitos, ¿verdad? Con ella, y pues que no iban a cambiar. Ella lo entendía perfectamente, y cuando Elisa llega al jardín de su casa, ella decide abrir esa brecha, más bien acortar la brecha, a abrir la puerta de par en par y permitir que Elisa entre y poder conocerla mejor. Bueno, ¿qué podemos decir de la protagonista? Que dio un giro de 180 grados completamente, ¿verdad? Y todo es debido no a la magia, sino precisamente a los golpes que nos va dando la vida y que nos hace apreciar las verdaderas pequeñas cosas, y todo lo mundano, todo el bla bla, todas las habladurías, incluso todo el dinero y las comodidades que puedas tener, y dinero para aventar para arriba y para irte para donde tú quieras, eso a veces no llena ni el espíritu, ni la soledad, ni seca las lágrimas, ni complementa el amor que uno tiene para dar cuando éste se ha marchado. Así es que bueno, qué historia la verdad, pero ya no quiero explayarme más. Agradecerles a todas porque ayer rompimos récord con la historia de Gwendoly, 117 personas escuchando el último capítulo de Mi tía Elisa. Así es que bueno, ya saben ustedes que en mi canal, cuando digo último capítulo, no es el final de la historia, simplemente es el último capítulo. Falta un pedacito más. Cuando ya diga fin, entonces ustedes ya lo saben, aquí en mi canal, es que la historia definitivamente se acabó, y pues ahora nadie ha dicho fin. Así es que vamos a disfrutar de esta primera parte, de este epílogo de Mi tía Elisa. Recuerden que es, entre comillas, un anexo, así lo ha llamado Gwendoly, y en la entrevista nos va a explicar por qué razón le puso así. Así es que saludos a todas, gracias por habernos acompañado ayer, nos la pasamos súper chévere en el chat. Las que faltaron, ay, ¿por qué faltaron? Ahora no falten.
Abrazos a mi querida Gwendolyn. Y vamos a escuchar el capítulo de hoy. Cuidémonos, por favor. Vamos para allá. Ponte cómodo y goza de mi lectura. Mi tía Elisa. Escrita por Gwendolyn Ligan y narrada por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Mayo 2021. Anexo y epílogo de Mi tía Elisa, fanfic, escrito por Gwendolyn Ligan. Atención, este texto fue escrito a petición popular de las chicas del Foro Rosa 15 años después de la historia original. Ojalá sea de vuestro agrado. Parte 1. Elisa había hecho costumbre caminar por las tardes a través de las rosas del jardín. Había amado hacerlo desde que era una niña y había dejado de hacerlo durante tanto tiempo. Ahora lo hacía cada tarde sin falta. Era su rito especial. Cada una de esas rosas llevaban tantos recuerdos, en especial las blancas. Todas aquellas rosas blancas tenían la belleza de Candy. Cuando estaba entre ellas, era como si Candy estuviera sonriéndole de nuevo. No la olvidaba. No podía. Cada rincón de esa mansión guardaba un momento que había vivido junto a ella, incluso cuando recordaba sus discusiones adolescentes. Aunque le entristeciera, siempre terminaba sonriendo ante la certeza de saber que valió más 1 año y medio junto a ella que casi 20 años de rechazo y resentimiento. Había permitido a ese ángel tocar su vida. Nunca fue del todo tarde. No fue después de todo tanto tiempo el perdido si al final su última sonrisa fue para ella. A pesar de todo el cargo de conciencia con el que vivió ese último 1 año y medio y que la acompañó por mucho tiempo luego de su muerte, había aprendido a tener su conciencia tranquila. Archie y Annie la habían ayudado demasiado a ello. «Debes dejar de recriminarte tanto», le había dicho una vez Annie, cuando, recordando a Candy, Elisa había sacado a colación el tema del pasado. «El pasado está enterrado. Hiciste por Candy más que cualquiera. Si algo le debías, lo has pagado con creces. Además, Candy no acumulaba deudas. Tú nunca fuiste para ella algún tipo de factura por cobrar. Ella siempre perdonó todo. Y si ella lo hizo, ¿cuándo te perdonarás tú?» «Es normal que te sientas como te sientes», le había dicho Archie. «Pero ya pasó, Elisa. Yo quiero que cuando Anne-Marie te pregunte cómo era su madre, las cosas que hacía, le hables de ella sin dejo de tristeza en tu voz. Quiero que ella y Al sepan que su madre fue una brisa de primavera para todas las vidas que tocó, y aunque ya no esté, sigue dando alegría entre los que la quisieron». Tenían razón. Debía sobreponerse a los ridículos cargos de conciencia que llevaba dentro. Si Candy pudiera hablarle, lo más seguro es que la regañara, como siempre lo hacía cada vez que ella le mencionaba el pasado. Ese pensamiento la hacía sonreír. Para Candy siempre valía más una caricia que 100 golpes. Era como si llevara dentro de sí una balanza en la que siempre terminaba pesando más una ligera pluma que 1 kilo de rocas. Elisa escuchó su nombre a través del viento y sonriendo se giró para ver que su marido venía trotando hacia ella, seguido de cerca por Anne-Marie, quien ya era una casi señorita. Cada día se parecía más a su madre. Tenía la misma luz en esos ojazos verde esmeralda, la misma sonrisa amplia y brillante. Aún no abandonaba las coletas alborotadas y Elisa insistía en que se las peinara con el mismo tipo de cintas de colores con que se las ataba su madre en su niñez. Su marido.
Aquella noche de invierno había recibido no una, sino dos noticias maravillosas. Su primo Archie había decidido dejar a sus amados sobrinos a su custodia y el hombre que amaba volvía a América definitivamente para quedarse con ella. Al día siguiente respondió la misiva que recibiera de él, diciéndole que los visitara cuando él quisiera y mientras más pronto mejor, ya que tenía tanto que quería contarle. Y William, su pequeño amigo, con quien conversaba animadamente siempre, reclamaba su presencia con entusiasmo. Ese fin de semana, Christian visitó temprano la mansión Andry. Will fue el primero en recibir el motor del Mercedes Mannheimer Sport que Christian conducía. A él le encantaba ese auto y se había jurado secretamente que cuando fuera mayor tendría uno igual. Aunque con seguridad, cuando tuviera edad para tener uno, habría ya modelos más modernos. Apenas lo atisbó por la ventana de su habitación, bajó corriendo las escaleras y se quedó parado frente a la puerta, viendo cómo el auto ingresaba por el jardín y Christian bajaba de él para recibir a Elisa, quien, olvidándose de su flemática personalidad de dama bien criada, había corrido a lanzarse a los brazos del hombre y, sin importarle que sus sobrinos y los sirvientes la vieran, se colgó del cuello del caballero, estampándole un profundo beso justo en la boca, que él recibió entre asombrado y alborozado. Como decía en la carta, Christian venía con toda la intención de ir despacio en su camino de reconquistar a Elisa. Lo que él no sabía es que, aunque nunca lo dijo, Elisa no necesitaba que él la reconquistara. Ya ella lo amaba más que a su vida. Con esa bienvenida, Christian se dio cuenta que no le hacía falta perder el tiempo en cortejos de enamorado. Esa mujer ya era suya para siempre. Dos meses después se casaron, una hermosa mañana de viernes, en una sencilla ceremonia civil a la que asistieron solamente los más cercanos familiares y amigos de la pareja. Elisa lamentaba no poder tener un matrimonio eclesiástico con el que sí era el hombre de su vida, puesto que ella ya estaba casada por la iglesia con alguien más. Christian no lamentó nada. A él lo único que le importaba es que esa mujer que había amado durante tantos años por fin llevaba su apellido, que se amaban y esta vez sí estarían juntos para siempre. Annie decía que era una pena que no hubiera solteras entre los invitados. Aunque no fuera una boda religiosa, no sería nada despreciable lanzar ese ramo. Pero Elisa le dijo que aunque hubiera habido 100 solteras, ella no habría lanzado su ramo nunca, pues ese ramo estaba destinado para alguien más. Esa misma tarde, antes de tomarse con su esposo un fin de semana en la casa del lago, que Laila muy amablemente había decorado y prestado para la luna de miel, los esposos Johnson y sus 3 sobrinos fueron al cementerio familiar y Elisa depositó su ramo de bodas sobre la tumba de Candy. 5 años había pasado ya desde su matrimonio. Christian había aceptado venir a vivir a la mansión Andry, pues entendía que Elisa no podía dejar a sus sobrinos y ella había prometido a Candy que sus hijos siempre vivirían en casa de su padre, rodeados de las rosas de Anthony. Igual, Christian no lo habría deseado de otra manera. Donde su mujer fuera feliz, él lo sería también, y había llegado a querer a esos niños casi tanto como los amaba Elisa. Esa tarde, Christian y Anne-Marie corrían hacia ella con el rostro radiante de alegría. Al ver que la niña agitaba un sobre con emoción, supo a qué se debía el alborozo. «¡Carta de William!», pensó corriendo también a su encuentro. Cuando abrió la carta y leyó, sus ojos castaños se iluminaron y una gran sonrisa llenó su rostro. «Ha aprobado todas sus materias. Fue exonerado de los exámenes con excelente. Dice que viene a casa antes de tiempo, ya que no tiene nada más que hacer en la universidad. Ay, ha pasado este año con mención honorífica y está en camino hacia aquí». «Ese es mi hermano», exclamó Anne-Marie, abrazando a su tío Christian con fuerza.
¿Me perdí de algo?, dijo una voz desde el jardín. Se les acercaba un muchacho alto y delgaducho, rubio como el sol y de amables ojos celestes escondidos detrás de un par de gafas con marco de oro. Elisa siempre pensó que Al sería idéntico a su padre o que vería en él a otro Anthony, pero lo cierto es que el muchacho crecía cada día lo más parecido posible a un Steer rubio y las gafas que usaba complementaban la ilusión. Pensaba Elisa que Candy no pudo haber elegido un nombre más acertado para su hijo. «Al, William viene ya. Pasó todas sus materias y lo dejan venir a casa antes», dijo Anne-Marie con una gran sonrisa. «Genial», contestó Al. «Así podré mostrarle todas mis pinturas». Luego de la muerte de Candy y bajo la celosa tutela de Lisa, quien siempre estaba pendiente en especial de los estudios de William y la colaboración firme y amable de Christian, Will había logrado culminar sus estudios básicos con el tutor de toda la vida, quien no podía estar más orgulloso del alumno que había formado. Cuando William llenó la solicitud para ingresar a la misma universidad a la que había ido su padre, fueron sus excelentes calificaciones más que su apellido lo que había hecho que fuera admitido de inmediato, siendo incluso el más joven de la generación que ingresaba. Hoy, 2 años después, una vez más honraba el recuerdo de sus padres y llenaba de orgullo a su adorada tía, con quien jamás había dejado de discutir, ya que ambos caracteres actuaban como si uno fuera el mar y el otro la roca contra la que se chocaba. Sin embargo, incidentes como los de antes nunca habían vuelto a ser vistos en la mansión Andry. William había llegado a amar a Elisa con la misma devoción con la que amaba a su madre, y sabiendo que la guerra ante las damas se gana en retirada, siempre terminaba cediendo a Elisa, comprendiendo que cada cosa que ella decía era únicamente por su bien. Al continuaba pintando. Había cambiado los lápices de colores y las hojas blancas, primero por tizas y cartulinas, luego por tablón y acuarelas, hasta llegar ya a sus cortos 13 años al lienzo y al óleo. Se había enfrascado en el arte del mismo modo en que su tío lo había hecho en la invención. Su sueño era conocer Francia e Italia y estudiar allí las diferentes técnicas que perfeccionarían su arte. Como bien había dicho una noche Elisa, tenían un artista en la familia. Anne-Marie había sucumbido a los deseos de su tía de que ella fuera una dama refinada. Había aprendido todos los modales que la sociedad requería. Claro que se ocupaba de ellos solamente cuando eran necesarios. Hablaba francés, el que, según su tía Elisa, era el lenguaje obligatorio de las buenas costumbres. Tocaba el piano magistralmente, ya que Elisa había insistido en que aprendiera, y aunque al principio lo detestó, luego la niña terminó amando el arte del piano, tanto que en agradecimiento lo primero que aprendió a tocar fue el vals para Elisa de Beethoven, y en agradecimiento lo tocaba siempre que podía, haciendo que su tía sonriera enternecida. Por todo, Elisa podía enorgullecerse en decir que había formado una damita tan bien criada como amable y dulce. Pese a todo esto, Anne-Marie continuaba haciendo carreras de caballos junto a su hermano, continuaba corriendo tras cualquier animalito que se le aparecía y continuaba cantando a voz en grito por toda la casa, llenándola de alegría. Como todo buen retoño de Candy, tenía la costumbre de trepar árboles y quedarse allí durante horas, con la diferencia de que generalmente llevaba algún libro con ella. Y ajeno a lo que se podía pensar, esto Elisa la complacía enormemente, ya que la niña tenía una personalidad propia y ella estaba segura y tranquila de saber que, sin importar cuán pulida fuera, jamás sería una majadera social como lo había sido ella algún momento. Una cosa que la diferenciaba de su madre era haber heredado el amor por la lectura, pero no era cualquier lectura la que le interesaba.
Hace algún tiempo que había dejado de pensar en hadas pelirrojas. Ahora su precoz mente se ocupaba de otros asuntos. Cada vez que su tío recibía visitas, ella fingía leer sentada en la escalera del salón. Christian la dejaba, convencido de que una niña de 10 años no entendía cierto tipo de conversaciones, pero no contaba con que su sobrina era digna hija de su padre. Ella se quedaba embelesada sobre las conversaciones sobre política, las leyes constitucionales, tal o cual presidente, que si los senadores esto, que si los gobernadores aquello, las leyes de tal o cual estado. Anne-Marie necesitaba saber más. En el estudio de su padre encontraba enormes volúmenes sobre política y constitución, que si bien tenía que leer al lado de un grueso diccionario que consultaba cada 2 por 3, pronto lo iba necesitando menos. Las conversaciones de Anne-Marie eran maduras y bastante coherentes. Se estaba convirtiendo en una jovencita inteligente e interesante. No era para menos. La inteligencia aguda de Albert, sumada a la gran curiosidad de Candy, habían formado en sus hijos seres que prometían ser excepcionales. Cuando William llegó, vistiendo unos vaqueros, una chaqueta de jean y un par de botas, Elisa le preguntó si venía de la universidad o de un potrero, mientras abrazaba a su adorado sobrino con la mirada arrasada en lágrimas. William simplemente reía abrazado a su tía, a quien extrañaba demasiado cuando no estaba en casa, diciéndole cuánto la quería y que ella también se veía muy guapa. Y era verdad. Los años no perdonan, es cierto. Sin embargo, Elisa, con sus 38 años a cuestas, seguía siendo una dama hermosa. Continuaba llevando su cabello largo, pero ya no acomodado en bucles. A veces se lo recogía tras la nuca en un primoroso arreglo o se lo echaba hacia un lado agarrado con una hebilla, dejando sus suaves rizos rojos al natural. Sus ojos, que ya presentaban unas cuantas patas de gallo cada vez que sonreía, cosa muy frecuente, no había perdido la firmeza de su mirada ni dejaban de iluminarse cuando reía. Su cabellera seguía siendo rojo fuego y muy brillante, y aún no aparecía ningún hilo plateado en ella, mientras que en las sienes obscuras de Christian ya se dejaban ver. Al y Anne-Marie sentían gran admiración por su hermano mayor, a pesar de que él hace tiempo les había revelado que era adoptado. A ellos eso les había importado un comino. Él siempre sería su hermano mayor y lo amaban e idolatraban con admiración. Les parecía maravilloso que viviera solo en la ciudad. Cuando les contaba del departamento que compartía con 2 compañeros de la universidad, Anne-Marie le preguntaba si se sentía bien lejos de casa, mientras que Al solo le preguntaba por las chicas. Elisa lo escuchaba sonreída. Estaba en esa edad. William pertenecía a la juventud política de la universidad. A Elisa no le gustaba mucho la idea. Su sobrino era un revolucionario y peleonero por naturaleza, y del modo como estaba cambiando el mundo de forma tan violenta, temía que ese ámbito lo metiera en problemas. Pero él juraba que estaba bien y que no había problema. Además, siendo menor de edad, le había costado demasiado que lo aceptaran. No iba a renunciar a ello porque a ella no le parecía. Una discusión más se vislumbraba a empezar. Como siempre, William la terminaba acercándose a Elisa y abrazándola con fuerza por un costado de la cintura y diciéndole que prometía no meterse en problemas. Eso era todo. Bastaban los cariños de Will para que ella cediera su genio, no queriendo decir que con esto la convencía del todo. No había cosa más maravillosa que los fines de semana en la casa Andre cuando ésta se llenaba de gente. Y es que venían los Cromwell, quienes en estos 5 años habían pasado de ser 6 a ser 7. Annie y Archie habían tenido a su segunda niña. Anthony y Joel, sus hijos mayores, habían marchado a la universidad igual que William, pero a una bastante más lejana que a la que asistía Will. Por ahora, Archie y Annie solo tenían en casa a su hijo Archie Jr., su hija Rosemary y a su última hija, una nena preciosa de cabellos castaños casi rubios y con los ojos dulces de su madre, a quien llamaron Candice. Los Ligan
cuyo hijo Sebastián cumpliría pronto 7 años y era físicamente una mezcla difícil de creer. Moreno como su padre, pelirrojo como su tía y con los ojos azul turquesa de Laila. Era definitivamente una visión que te obligaba a mantener la mirada. Annie opinaba que con seguridad sería un Don Juan, pues tenía un magnetismo especial que, aunado al innegable atractivo físico que tenía y su personalidad alegre y coquetona, daría mucho en qué pensar a sus padres apenas entrara a la adolescencia. Lo mejor de todo es que con el pasar de los años y las asperezas ya limadas, Archie y Neil, si bien no habían llegado a ser tan amigos como Elisa y Annie quisieran, eran capaces de sentarse enfrascados en conversaciones larguísimas durante horas, hablando de política, de finanzas, de negocios. Hasta estaban pensando asociarse en un nuevo proyecto que Neil estaba ideando, y por extraño que parezca, a Archie le parecía estupendo. A Elisa le encantaba ver esa casa llena de amigos, en especial llena de niños. Escuchar a todos esos niños y niñas llamando a la tía Elisa la llenaba de alegría, aunque aún no había del todo un consuelo para el hecho de no haber escuchado jamás la palabra mamá dirigida a ella. Pero ya se había resignado. Y Christian lo sabía, ya que ella le había revelado que no podía tener hijos, aunque nunca le ahondó en detalles. Esa tarde estaba especialmente soleada. Las mujeres trataban sin lograr que los niños llevaran sombrero, pero era tarea imposible que se lo quedaran puesto. La pequeña Candice de 3 años había conquistado el corazón de Lisa. La niña solía tomarla de la mano y jalarla junto con ella para que la acompañara al rosedal, donde se quedaba embelesada admirando las mariposas que revoloteaban. «Elisa, mi amor, tú también ponte un sombrero o la piel se te enrojecerá», le había dicho Christian, pero ella solamente se había limitado a sonreír. De pronto Elisa pensó que no hubiera sido mala idea ponerse el sombrero, pues empezó a sentir una pesadez en su cabeza, como un ligero mareo. Sabiendo que la niña estaba a salvo en cualquier parte del jardín, Elisa empezó a caminar de regreso hacia donde su esposo, con la mano izquierda sujetándose la sien. No se sentía bien. Christian lo notó, ya que de pronto Elisa se había puesto aún más pálida que de costumbre. Él se levantó para empezar a caminar hacia ella, cuando de pronto Elisa se desvaneció entre las rosas. Christian y William corrieron hasta donde había caído la mujer, siendo Will el primero en llegar. Cuando se arrodilló para sostenerla entre sus brazos, su tía estaba flácida como una muñeca de trapo y su rostro estaba blanco como el papel. Christian llegó a ella y sujetó su rostro entre sus manos, tratando de reanimarla, pero ella no respondió. Finalmente la levantó entre sus brazos y caminó con ella hacia adentro, con Will detrás de él y todos los niños preguntando asustados qué había pasado. Annie y Laila intentaban calmarlos diciéndoles que había sido solo una insolación y que habría sido mejor que la tía Elisa usara un sombrero. Por eso ellas les decían que los usaran y que debían obedecer si no querían terminar como ella. Neil no esperó 2 veces. Había entrado junto con Christian y William al saber de su hermana, pero al ver que no reaccionaba, de inmediato subió a su automóvil y al poco tiempo volvió trayendo al médico consigo. William no podía dejar de mirar a Elisa, mientras Christian era un manojo de nervios. El chico no decía nada, simplemente sujetaba la mano de su querida tía, levantando una silenciosa plegaria. Aún recordaba la primera vez que había visto a su madre desmayarse en el jardín. Ese había sido el inicio de todo. No, por favor, Dios, esto no puede estar sucediendo otra vez. Cuando Elisa volvió en sí, al despertar, se dio cuenta que estaba en su habitación y en su cama. Lo último que recordaba era que estaba en el jardín con la pequeña Candice. A su lado su esposo le sostenía una mano y le sonreía con ternura. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «¿Te desmayaste en el jardín? Nos asustaste de muerte a todos. No veas cómo has puesto a William y a mí,
Casi me matas de la angustia. ¿Me desmayé? Pero no entiendo. Oh, Dios mío, estoy enferma, exclamó ella pensando más en sus sobrinos que en ella. No, amor, trajimos al médico. Ya se fue, pero dice que estás bien. ¿Cómo voy a estar bien si me he desmayado de la nada? No, Elisa, de la nada no, dijo Christian sin dejar de sonreír. Lo que sucede es que estás embarazada. Continuará.